Bueno, chicos, tengan buenos días. Sean bienvenidos a la clase de este día. Vamos a comenzar solventando las dudas que tengan acerca de la actividad integradora. Pues de forma general, yo no sé si tendrán alguna duda. Sí me gustaría que pues la escribieran en el chat o me abrieran el micrófono y me preguntaran. De lo que me han consultado hasta este momento es acerca de cómo va a ser el informe, la entrega del informe. Yo les he comentado pues de que pueden utilizar o deben utilizar la carátula del formato estándar, ¿verdad? Que el colegio les ha brindado. Y además de eso pues deben de guiarse por la rúbrica que aparece en el entregable 1. En donde les pide que el producto, pues usted primero escriba el nombre y este nombre debe de estar relacionado con cualquier elemento matemático o con alguna cuestión de la historia de la matemática o alguna situación matemática o con algún personaje matemático. Ahí usted tiene la elección de hacerlo como quiera. No necesariamente me dicen, mire, pero es que mi producto no es matemático. Lo que yo estoy midiendo, tratando de medir ahí, es la creatividad que usted tiene para poder unificar estas dos situaciones. Imagínese que yo vendiera, por ejemplo, unas cuestiones, mi empresa fuera de bañeras, ¿sí? No es un producto innovador, pero le voy a poner el ejemplo para poderle relacionar a la matemática. Bañeras es mi producto y pues yo le pongo a la bañera Eureka, ¿sí? Ese es el nombre de la bañera. ¿Por qué le puse Eureka? Porque si usted conoce la historia, ¿verdad? En cuanto un físico quería determinar si una corona estaba hecha del 100% de oro o tenía una aleación de otro material, cuando estaba bañándose, se le ocurrió, justo cuando se metió a la bañera y el agua se derramó, se le ocurrió hablar de la densidad y pues de que ese líquido desplazado podría permitirle determinar de qué estaba compuesto esta corona sin necesidad de deshacer la corona, ¿verdad? O de hacerle daño a la corona. De esa manera, pues entonces yo al ponerle Eureka a mi bañera, pues podría estar asociando esa situación que sucedió con ese físico matemático y pues de una forma natural, pues hacer esa relación, ¿verdad? No sé si me comprenden esa parte de cómo asociar la matemática a su producto, ¿verdad? De ahí usted puede tener la creatividad, es infinita, ¿verdad? Las formas como usted lo puede hacer, tiene la libertad para poder hacerlo. Después de haber puesto el nombre del producto, tiene que venir la descripción. En la descripción sí les voy a pedir que sean muy detallados porque ahí es donde yo voy a poder determinar de qué se trata su producto, para qué me va a servir, cómo está compuesto, ¿sí? Lo más específico posible. Y pues posterior a ello, si usted está trabajando un producto, pues va a presentar un dibujo en explosivo. El dibujo pues no es más que hacer todas las partes del producto que componen el producto flotando. Y si no es un producto, pues deberá ser un esquema que me permita saber cómo es el procedimiento de mi servicio. Les ponía un ejemplo. Imagínense que yo estoy hablando de la cadena alimenticia. Yo llamo por teléfono y quiero el servicio de esos motociclistas que van y recogen, no voy a decir una marca en específico para no hacer propaganda, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Bueno, la empresa debe de crear una aplicación, ¿verdad? Donde yo pueda solicitar lo que necesito. En esta aplicación debe de estar agregadas diferentes empresas de comida con sus menús. Entonces quiere decir que yo tengo que hacer una asociación con estos restaurantes donde me voy a tener incorporado su menú. Cuando yo hago el pedido vía en línea, lo que sucede es que tal vez de alguna manera
hay algún call center o alguna monitoreo que está recopilando la información y entonces viene y hace los pedidos. Cuando hace los pedidos, se hacen los pedidos al restaurante, entonces ahí hay una conexión, ¿verdad? Entre el call center y el restaurante para que cuando el motorista llegue ya esté el pedido realizado y luego el motorista lo lleva a la casa. Todo eso que yo acabo de describirle lo puede ir haciendo con dibujitos y con pequeñas palabras que me representan las situaciones que se está viviendo para poder llevar a cabo ese servicio. Y por último, pues, hacer un listado de todos los componentes o las necesidades o lo que necesito para poder llevar a cabo mi servicio, mis componentes del producto o lo que necesito para llevar a cabo el servicio. Explicando esto, que es la entrega del día viernes, donde solamente una persona va a subir el trabajo a la plataforma, yo les voy a habilitar el espacio. No sé si tiene alguna otra duda. Dice, señor, ¿y el nombre del producto puede ser el mismo de la empresa o debe ser diferentes cada uno? Van a ser diferentes. Ahorita en el entregable 1 solo me vas a poner el nombre del producto y en el entregable 2 vas a poner el nombre de la empresa. Y son diferentes, deben de ser diferentes. Sí. ¿Alguna otra consulta? Yo, señor. Dígame. Una pregunta. Al momento de subir el reporte a la plataforma, ¿va a haber hora? ¿De tal hora a tal? No, es todo el día. ¿Todo el día? Ah, Sí, ok. todo el día. ¿Alguna otra consulta? Vale. Señor, ¿puede hacer un archivo en Word? Sí, sí, de preferencia. Señor, mire, ya aproximadamente pudieran ser como 3 páginas de todo el informe. Sí, sí, no se preocupe. No le voy a calificar la cantidad de cosas que me ponga, sino que la calidad de lo que me escriba, en lo que me esté colocando. Sí, es algo sencillo. Por eso son entregables, ¿sí? Al entregable 2 se le va a sumar el entregable 1 ya con las correcciones, más los costos del producto. Y así vamos a ir avanzando a medida vayamos recorriendo pues los diferentes contenidos y los diferentes periodos. Gracias, señor. Ok, va. Señor, Dígame. mire, y si el producto o lo que vamos a hacer, digamos, es una app, ¿qué sería? ¿Producto o servicio? No, le vas a poner aplicación, es una aplicación y vas a explicar en la parte donde yo te estoy pidiendo dibujo de esquema, puedes Ajá. hacer un esquema diciendo o todas las pantallas que va a tener la aplicación en ese caso. Como todas las pantallas. O sea, por ejemplo, la pantalla de inicio que va a tener, que tenga un usuario, una contraseña, por ejemplo. La siguiente pantalla que va a tener, va a tener un menú desplegable con tales cosas. Y la siguiente pantalla, sí, de este menú se va a desplegar esto, sí. Eso sería el desarrollo de tu aplicación. Para que yo pueda saber qué contiene tu aplicación. ¿Sí? Ya, va. Bueno, el siguiente punto a desarrollar es las consultas que tengan acerca de los ejercicios que quedaron de la última clase. Estuvieron trabajando un momento en grupo, algunos ejercicios los pudieron abordar, otros pues los abordaron de manera individual. Yo no sé si tienen alguna duda de cómo resolverlos. Si se fijan en la guía estaban resueltos los primeros 3. Pero igual, si tienen todavía dudas de cómo resolverlos, me gustaría pues abordarlos. ¿A qué se refiere con listado de componentes? Preguntan. Mi producto está compuesto por un clavo, 5 grapas, un rectángulo metálico de tales dimensiones. A eso me refiero, todos los elementos que hacen su producto factible o real, lo que compone su producto, esos son los componentes, ¿sí? Ahora, su servicio, si estamos hablando de servicios, son todos aquellos elementos que me ayudan a llevarlo a cabo. Por ejemplo, lo que hablábamos del servicio de restaurante. La aplicación, debe de tener la aplicación como tal, que tiene un costo también, ¿verdad? De desarrollo.
la parte del monitoreo, ¿sí? Que hay ahí, pues hay un personal, hay un equipo, la parte del asocio con los restaurantes, si hay algún pago o no, si estamos hablando de las motocicletas, todo eso necesita usted para llevar a cabo el servicio. Entonces ese es el listado que va a hacer. En el producto lo que va a listar nada más es lo que está componiendo al producto, ¿sí? Todas las partes del producto. Vaya, me están solicitando la resolución del ejercicio número 4, dice. Vale. Voy a hablar del ejercicio número 1 para que usted, pues, solamente retroalimentar algunas cosas. En el ejercicio número 1 decía que teníamos 126 estudiantes y 12 docentes. Y queríamos formar la mayor cantidad de grupos posibles de forma equitativa. Siempre que en los problemas me están hablando de que voy a hacer distribuciones, o sea, estamos hablando de dividir, ¿verdad? Distribuciones con la mayor cantidad posible, porque yo podría hacer grupos de 1 o grupos de 2, ¿sí? O grupos, ¿sí? O sea, a eso podríamos llegar. Pero me está diciendo la mayor cantidad posible que yo pueda tener en esos grupos. Entonces, en ese caso, siempre me van a estar hablando del MCD. El MCD. Entonces, entre el número 126 y el número 12, yo tendría que sacar el MCD. ¿Cuál es el MCD de esos dos números? 12 tiene mitad y 126 tiene mitad. La mitad de 126 es 63. 63 tiene tercera. Y la mitad de 12 era 6, también tiene tercera. Entonces la tercera de 6 es 2 y la tercera de 63 es 21. Y entre 21 y 2 ya no hay nada en común. Por ende, estamos diciendo que el MCD es de 6, ¿sí? Es de 6. Entonces, no sé ahí si tienen alguna duda con respecto a este tipo de ejercicios. Señor, entonces irían en cada grupo 21 alumnos y 6 profesores. No, ¿cómo es? ¿Y 2 profesores? Sí, 2 profesores. Ajá. 21 estudiantes y 2 profesores. En cada grupo. En cada grupo. ¿Sí? Vale. Veamos el número 2. Le está diciendo que va a la cancha cada 6 días, el otro va cada 21 días. Clásico. Hoy coinciden, ¿dentro de cuánto van a volver a coincidir? Si estamos hablando de coincidencias, ¿sí? De que coinciden en cierto punto y de ahí vuelven a coincidir, entonces ahí estamos hablando del MCM. Estaría aplicando el MCM. Y entonces tendría que sacar el MCM de 21 y de 6. Entonces empiezo a sacar lo que tienen en común, pues es tercera. Y de ahí ya no van a tener nada más en común. Entonces multiplico todo, que sería 2 por 3 por 7. Es como tener 21 por 3. No, 21 por 2, que eso me da 42, ¿verdad? Si usted divide 42 entre 6, ¿le da un número exacto? Sí, ¿verdad? Si usted divide 42 entre 21, ¿le da un número exacto? Sí, entonces estamos hablando que ese sería el MCM de esas dos cantidades. Y ahí, pues, yo ya tendría la resolución de la pregunta que me dicen cuántos días pasarán para que vuelva a coincidir. 42 días. El número 3, que también estaba desarrollado. Señor, ahí en... Dígame. Entonces en el 2 saca el MCM de 6 y de 21. Sí. Le daría 2 y 7, ¿verdad? Sería que tiene la mitad de 6, 3 y la mitad de 21, 7. De ahí 7 y 3 no tienen nada en común, así que tiene que sacar tercera y tiene que sacar séptima.
Y los números que le quedan son 2 por 3 por 7. ¿Por qué 2 por 3 por 7? Si solo, es que solo son, como solo son dos números, no entiendo eso. Ah, porque para el MCM tú tenés que sacar hasta la mínima expresión, llegar hasta tener 1 en todo. Así, miran. Vaya, si yo tengo, por ejemplo, ¿qué número eran? 21, ¿verdad? No, sí, 21. Señor, pero la Hola. mitad de 21 no es 7. La tercera parte. Ajá, sí. Dije mal, ¿verdad? Va, pero tenés 21 y 6 o no. Esos son los números. ¿Sí? Sí. Va. Entonces, quiero sacar el MCM de estos dos números. ¿Qué tienen en común? Pues tiene tercera. Ambos. Entonces, la tercera de 21 es 7. Porque 3 por 7 es 21. Y la tercera de 6 es 2. Ahora me fijo si yo puedo seguir sacando cosas en común. Y ya no puedo. Si fuera el MCD, quedaría hasta aquí. Y la respuesta sería 3. Pero estoy hablando del MCM. Entonces tengo que continuar. Puedo sacar mitad. Como 7 no tiene mitad, pues solo lo bajo. Y la mitad de 2 es 1. Y esto tiene séptima, 7. Y entonces lo que tengo que multiplicar son estos tres números. 7 por 2 por 3. ¿Qué me da? 3 por 7 es 21, por 2, 42. ¿Sí? Sí, gracias, señor. Ok, va. El siguiente ejercicio, ¿qué era? Decía, un grupo de obreros pueden hacer una obra en 120 días. Y aquí tengo que aplicar una regla de 3, ¿verdad? No sé cuántos obreros, pero se tardan 120 días, ¿sí? Y así lo tengo. Luego me dice, si con 108 albañiles más, lo haría en 40 días. O sea, aparte de estas X personas que tengo, hoy tengo 108 personas más. ¿Voy a poder hacerlo en cuántos días, dice? 40. En 40. Va. Y entonces tengo una regla de 3, pero tengo que pensar si esta regla de 3 es directa o es inversa. Entre más personas tenga trabajando en una obra, me voy a tardar más o menos días. Menos. Menos. Entonces, entre más personas tenga, me voy a tardar menos. ¿Es directa o inversa? Inversa. Inversa. Como es inversa, cuando es directa, lo que hago es multiplicar cruzado, dividir horizontal, ¿verdad? Entonces, en la inversa viene al revés, ¿sí? Podría yo escribir esto aquí para que me sea más fácil, ¿sí? Y entonces mi regla de 3 estaría hablando de esto que está aquí. X sería igual, por eso lo escribí así, porque me voy a basar que X es igual a tener la multiplicación de esto que está aquí arriba, que es X más 8, X más 108, perdón, 108, multiplicado por 40. Entre 120. Va. Y yo sé que aquí tengo que aplicar la propiedad distributiva, 40 por X y 40 por 108. Pero como tengo una multiplicación entre todo esto y el 40, yo podría simplificar y decir 0 arriba, 0 abajo. Cuarta 1, cuarta 3. Y este número que está dividiendo lo puedo pasar aquí a multiplicar. Entonces me quedaría 3X es igual a X más 108. Y ahora voy a despejar. La X que está sumando va a pasar a restar. Me va a quedar 2X es igual a 108.
Y como lo que estoy haciendo es despejando, quiere decir que la X debe de quedar sola. Esto que está multiplicando pasa a dividir. Y la mitad de 108, la mitad de 100 es 50. La mitad de 8 es 4. Entonces es 54. ¿Hoy sí? Sí. Vale. Veamos el ejercicio número 4. Un lector muy curioso está leyendo un libro de 500 páginas. La primera semana solo leerá páginas numeradas con múltiplos de 2 hasta llegar a 500, ¿verdad? Y la siguiente semana leerá las páginas múltiplos de 3. O sea, cuando son múltiplos de 2 significa que yo voy de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, etc. Cuando yo voy con múltiplos de 3, quiere decir que voy de 3 en 3. 3, 6, 9, 12. ¿Cuáles serán los números en los que coincide el múltiplo de 2 y el múltiplo de 3? ¿Qué característica tendrán? ¿Qué característica tiene? ¿Cuáles páginas coincidirán con ser múltiplos de 2 y múltiplos de 3? 6, Las que sean 12. pares. Todas las que son pares, no. Todas las que sean múltiplos de 6. Si son múltiplos de 6, van a tener mitad y tercera siempre. Siempre. Ajá, entonces quiero ver cuántos, cuando tengo múltiplos de 6, quiere decir que yo voy contando de 6 en 6. Entonces es como que esté haciendo grupitos de 6. Quiero ver cuántos grupitos de 6 voy a tener. Y eso me va a indicar cuántas páginas es que cuento de 6 en 6. Entonces solamente tengo que dividir el número 498 porque 500 si lo divido me va a quedar, no me va a quedar exacto porque 500 es múltiplo de 2 pero no es múltiplo de 3. Pero el número 498 va a ser la última página que yo lea que coincide, ¿sí? La última página que coincide que yo lea. Entonces yo puedo dividir 498, lo voy a hacer así, mire, 498 dividido, y lo voy a hacer así, entre 6, porque me gusta simplificar y les voy a enseñar aquí un método para poder hacerlo. Vaya, quiero, lo más fácil es dividir mitad arriba, mitad abajo. Entonces, pero yo, 498, no sé cuál es la mitad. Entonces, yo puedo dividir el número de 498 como 400 más 90 más 8. ¿Están de acuerdo con eso? Es el mismo número. 498 es 400 más 90 más 8. Y yo le puedo sacar mitad, miren. Mitad de 400, 200. Más la mitad de 90. La mitad de 80 es 40. La mitad de 100 es 50. La mitad de 90 tiene que estar entre 40 y 50, o sea, 45. Lo digo porque a veces se nos dificulta, ¿verdad? Y la mitad de 8 es 4. Pues ahora solo sumo 249. O sea que la mitad de este número es 249. Y la mitad de este número es 3. Ahora solo tengo tercera. Tercera arriba. ¿Será que el número de arriba tiene tercera? Si yo sumo las cifras, 2 más 4, 6. 6 más 9, pues esos dos números me dan un múltiplo de 3. O sea que si tiene tercera. Uy, ¿cómo le saco tercera este número? Veamos, es fácil. 249. Lo puedo separar como 240 más 9. Y saco aquí la tercera de 24. 3 por 8. Entonces la tercera de 24 es 8. Y le agrego el 0. Y la tercera de 9 es 3. Entonces me queda que la tercera es 83. Y la tercera 1. Entonces es como tener 83 entre 1. 83 páginas son las que logro coincidir cuando leo de 2 en 2 y cuando leo de 3 en 3. Entonces,
necesito saber qué porcentaje es este 83 de las 500 páginas. Entonces, 500 es mi 100% y 83, pues vaya usted a saber. No sé qué porcentaje es 83. Es X. Y lo que tendría que hacer aquí es multiplicar. Como estamos hablando de porcentajes, es una regla de 3 directa. La regla de 3 directa es multiplica aquí y lo que le dé, divide aquí. Entonces usted tendría 83 por 100 entre 500. Y pues como es fácil simplificar, pues le quedaría 2 ceros arriba, 2 ceros abajo. Y le quedaría 83 entre 5, lo cual me indica que no es una división exacta. Si fuera 80 entre 5, ¿cuánto me daría? 80 entre 5. 80 es como tener 50 más 30. La quinta de 50 es 10. La quinta de 30 es 6, ¿verdad? Entonces la quinta de 80 es 16. O sea, esto es como tener 16 enteros y 3 quintos. Las quintas partes de la unidad equivalen a 0.20, ¿verdad? 0.20. ¿Sí? 0.20 más 0.20 más hacen una unidad. O sea que esto es como tener 3 veces 0.20. O sea, 16.20, 40, 60. 0.6%. Y ahí está. ¿Sí? No use calculadora. Bueno. Va. ¿Preguntas? Veamos la siguiente. Dice la número 5. Si hoy es lunes, ¿qué día será dentro de 45 días? ¿Esa alguien me puede ayudar, por favor? Yo vi que varios lo habían hecho. ¿Alguien me ayuda a explicarlo? Si hoy es lunes, ¿qué día será dentro de 45 días? O sea, deben de pasar 45 días más. Señor. ¿Hola? Yo dividí 45 entre 7. Ajá. Y me daba de resultado 6 y de cociente 3. Entonces 6 quiere decir que han pasado 6 semanas y me sobraron 3 días. Entonces le dio de cociente 6 y de residuo 3, ¿verdad? De residuo 3. Ajá. Excelente interpretación. Quiere decir que han pasado 6 semanas y le quedaron 3 días. Muy bien. Y luego conté lunes, martes, miércoles, jueves. Entonces sería jueves. Muy bien, porque como dice después del día lunes, ¿verdad? Entonces usted cuenta después del lunes, martes, miércoles y jueves, y llegamos al día jueves. Perfecto. Excelente. Muchas gracias. Vale. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, vamos a iniciar el contenido. Solo lo vamos a dejar iniciado y lo vamos a terminar el día viernes. Vamos a... Va. Veamos la reflexión de este día. Solo sabiendo quiénes somos, podremos empezar a ser mejores para nosotros mismos y para los demás. Recuerden que estamos en la semana de ser más para los demás. ¿Y cómo podemos ser más para los demás? Pues descubriendo quiénes somos nosotros primero. Por ahí tenemos que empezar. En esta clase vamos a ver la división sintética, el teorema del residuo, vamos a hablar sobre las raíces de un polinomio y el teorema del factor. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero los indicadores de logro entonces serían pues que usted pueda utilizar la división sintética cuando sea posible, ¿verdad? Que usted pueda calcular el residuo utilizando el teorema del residuo y que usted pueda factorizar utilizando el teorema del factor. Eso es en sí los indicadores de logro. Empecemos entonces con la división sintética y el teorema del residuo. Para empezar, ¿cuándo puedo aplicar el método de la división sintética? Porque yo tengo las divisiones algebraicas
pero no siempre puedo ocupar la división sintética. Para ocupar la división sintética necesito tener cierta característica. ¿Cuál es? Pues que el divisor sea de la forma x menos a. ¿Cuál es la característica que yo puedo observar? Pues que el coeficiente de la variable es 1, que el exponente de la variable es 1, y pues que yo tengo aquí menos la raíz del número o el valor correspondiente. A pertenece a los reales. Guillermito, ¿qué pasó? También podría ser más, ¿verdad? Ah, muy buena pregunta la que haces. Yo puedo tener, por ejemplo, que mi divisor es x menos 1, pero ¿quién significaría entonces que sería a? Si mi divisor es x menos 1, ¿quién es a? 1. Excelente. Pero si mi divisor es x más 3, ¿quién sería a? Ahí pensemos, porque debe de estar en la forma x menos el número. Si dice x más 3, para que me quede como x menos el número, ¿quién tendría que ser ese número? Menos 3. Menos 3. Menos 3. Porque cuando multiplique el menos de la forma, el menos del número me va a dar más. Y por eso se va a leer x más 3. Pero en realidad el número que yo voy a utilizar para la división sintética va a ser menos 3. Es por esa razón que cuando usted hace la división sintética, observa o dice, cambiémosle signo. Pero es que no es que le está cambiando signo. Lo que está pasando es que está escribiendo el valor de A, porque la forma del divisor es x menos A, ¿sí? Así que si a mí me aparece x menos 4, A va a ser 4. Pero si a mí me aparece x más 2, quiere decir que A va a ser menos 2, ¿ok? Entonces tenemos aquí una posible división. Efectúe x a la quinta más 3x a la cuarta más 7x al cubo más 2x al cuadrado más 8x más 1 entre x más 1. Entonces, ¿será posible hacer la división sintética? Tiene coeficiente 1, tiene exponente 1 y pues entonces me aparece aquí de la forma x menos a. Sí, se puede. Pero entonces, ¿quién es a? Menos 1. Menos 1. Entonces, cuando yo venga a hacer la división sintética, aquí voy a escribir menos 1. ¿Y qué escribo en la parte superior? Los coeficientes de los términos desde el mayor exponente hasta el menor exponente, dejando o tomando en consideración todos los espacios correspondientes. Es decir, que si aquí tengo a la quinta, tengo que tener a la cuarta, al cubo, al cuadrado, a la 1 y el que no tiene variable. Entonces veamos, existe a la quinta, a la cuarta, al cubo, al cuadrado, todas existen, así que no va a haber problema. Cuando no exista alguno de esos términos, ¿qué voy a tener que escribir? 0. 0, porque voy a ir dejando el espacio que hay ahí. ¿Hay x cuadrado? Ah, no hay. Ah, pues 0x cuadrado, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. En este caso tendría coeficiente 1, coeficiente 3, coeficiente menos 7, coeficiente 2, coeficiente 8 y coeficiente 1. Y entonces empiezo bajo el primer número que es 1. Multiplico menos 1 por 1, menos 1. Hago la operación correspondiente. Dice 3 menos 1. Eso me da 2. Multiplico menos 1 por 2, menos 2. Hago la operación correspondiente. Menos 7 menos 2, menos 9. Multiplico menos 1 por menos 9, 9. Hago la operación correspondiente. 2 más 9, 11. Multiplico 11 por menos 1, menos 11. Opero, me da menos 3. Multiplico, me da 3. Y opero finalmente y me da 4. ¿Qué significa este número 4? Residuo. Residuo. Es el residuo de esa división. Ahora, ¿cuál sería mi cociente? Los otros números. Los Las otros respuestas que le números dieron.
Tomando en cuenta que ya no voy a empezar en x a la quinta, porque cuando dividí x a la quinta entre x a la 1, ¿qué me queda? X cuarta. Entonces voy a empezar con un grado menos, x cuarta. Esto va a ser x cuarta más 2x cubo menos 2x cuadrado más 11x menos 3 con residuo 4. ¿Estamos? Pero entonces vamos a ver a qué se refiere el teorema del residuo. Esa es la división sintética. Y aquí veamos el teorema del residuo. Dice que si yo tengo dos polinomios con una sola variable, como es el caso que tengo aquí tengo un polinomio, aquí tengo otro polinomio, y dice que Q, que es el divisor, está de la forma x menos a, o sea, como está aquí, el residuo al realizar la división correspondiente es igual al valor obtenido cuando se sustituye x por a en el polinomio p, ¿sí? O sea, en el dividendo. ¿Qué significa? Que si vengo yo y agarro este polinomio y en vez de tener a la variable, lo sustituyo por el valor de a, que ya dijimos que era menos 1, cuando yo empiece a sustituir menos 1 a la quinta, más 3 por menos 1 a la cuarta, menos 7 por menos 1 al cubo, más 2 por menos 1 al cuadrado, más 8 por menos 1 más 1, yo aquí tengo multiplicaciones y potencias. ¿Qué hago primero? Potencias. Potencias. Primero la potencia, luego la multiplicación. Entonces me quedaría menos 1 a la quinta. Ojo, ese exponente me está afectando al signo. Si yo tengo un signo elevado a una potencia, un signo menos elevado a una potencia par, pues me va a resultar un más. Si yo tengo un menos elevado a una potencia impar, entonces me va a resultar menos. Es lo que ha pasado aquí. Menos 1 a la quinta, menos 1. Menos 1 a la cuarta es 1. Menos 1 al cubo, menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1. Y ahora multiplico. Y me quedan esos números. Y cuando opero me da 4. ¿Qué significa ese 4? Que es el residuo de hacer la división de este polinomio entre x más 1. ¿Sí? Y aquí está, miren. Aquí está, ¿ven? Comprobado. ¿Preguntas? ¿No? Vale. Una pregunta. Díganme. ¿Y para qué me sirve tener el residuo así de un sol? Ah, muy buena pregunta. Y hasta ahí nos vamos a quedar contestándole su pregunta. Más adelante, justo más adelante, en 3 diapositivas más adelante, vamos a ver el teorema del factor. El teorema del factor me ayuda a factorizar los polinomios. Factorizar significa convertir las sumas en multiplicaciones, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, factorizar me ayuda mucho a resolver diferentes problemas. Ahora, entonces, el teorema del factor me va a ayudar a mí a poder factorizar. Y para usar el teorema del factor, yo voy a necesitar auxiliarme del teorema del residuo. ¿Por qué? Para poder factorizar, yo necesito identificar las raíces de un polinomio. ¿Cuáles son o qué significa la raíz de un polinomio? ¿No saben? ¿No tienen idea? La raíz de un polinomio. ¿Como el origen? ¿Nunca lo habían escuchado? ¿No? Soluciones, tal vez. ¿A qué te referís con soluciones? Porque tengo un polinomio. Yo lo que quiero son las raíces de ese polinomio. ¿Como el origen? No. ¿No? ¿Técnicos? ¿Raíz de un polinomio? Lo que nos da a factorizar. Las raíces me ayudan a factorizar, sí. Las raíces de un polinomio son los valores que al sustituirlos me hacen cero la expresión. Eso es un concepto muy importante. Ojo, las raíces de un polinomio son todos aquellos números que al sustituirlos en el polinomio me lo hacen cero. Me lo hacen cero. Ah, ¿qué significa? Que ahí tengo el teorema del residuo. Que yo estoy sustituyendo un número en el polinomio y me dio cero. ¿Qué significa que me dé cero?
¿Cómo es esa división? Exacta. Exacta. Muy Y bien. por lo tanto es una raíz. Y por lo tanto es una raíz y por lo tanto puedo factorizar. Le voy a poner un ejemplo así bien con aritmética. Si yo tengo 35 entre 5, ¿será que ese 35 lo puedo expresar como 5 por algo? Sí, ¿verdad? 5 por 7. Porque cuando divido 35 entre 5, me da 7 y tengo un residuo de 0. Entonces 35 lo puedo expresar como 7 por 5. Pero si yo tengo 36 entre 5, cuando yo divida, la división no va a ser exacta y yo no lo voy a poder expresar como una simple multiplicación. ¿Sí? Entonces, para poder factorizar, yo voy a necesitar tener divisiones exactas. Y para poder descubrir dónde o qué número me da divisiones exactas, voy a tener que ocupar el teorema del residuo. ¿Estamos? Tal vez cuando ya veamos algún ejercicio más, cuando utilicemos el teorema del factor y el teorema del residuo, pues les quede más claro. Señor. Mire, pero verdad que ahí en esa división, en el cociente que nos queda, podemos seguir dividiendo, ¿verdad? ¿En cuál, corazón? En el de la primera, para hacerlo más, ir haciéndolo más pequeño. Eso va a depender. Ahorita a ti te dieron en ese ejercicio, haga esta división y te quedó de esa manera. Ahora, si a ti te dan el polinomio y te dicen factorícelo, entonces tú vas a ir a buscar todas las raíces que tenga ese polinomio. Y a partir de esas raíces vas a ir aplicando la división sintética hasta donde sea posible. ¿Sí? Pero ahí estaríamos hablando de otra situación. Vaya, ya hemos llegado al final de la hora. Van a pasar a la siguiente clase. Les agradezco infinitamente su asistencia y pues gracias también por su participación. Lo han hecho fenomenal.